Buenas tardes. Gracias por la invitación a Soldados en Marcha. Gracias, Carolina, por la invitación. Comenzamos con estos caminos de gloria. ¿Qué indujo a los primeros salvacionistas a venir a nuestras tierras? ¿Por qué dejaron sus hogares, sus familias y sus relativas comodidades para avecindarse aquí, en nuestros países? ¿Qué razón daban a sus hijos, a sus familias para explicar las estrecheces económicas, o la falta de comodidad, o la dureza en el trabajo? Para contestar estas preguntas debemos trasladarnos a la Inglaterra del siglo XIX y acercarnos a aquel enorme fenómeno espiritual que se llamó William Booth. No podríamos entender la mente de los primeros oficiales que cruzaron las fronteras de nuestros países si no entendemos la mente del fundador del Ejército de Salvación. Los misioneros que llegaron a nuestros países portaban un mensaje que era más grande que ellos, producto de un despertar que estremeció a toda la sociedad inglesa, una manera fresca de ver el ministerio del Evangelio. No era una idea original, ni nueva tampoco. Por siglos se había hecho así. Ahora se ponía en práctica con nuevos bríos. En el hombre existen dos planos, el espiritual y el material, y ambos son aceptados por Dios. Sencillo, ¿verdad? Booth lo tomó muy en serio y comenzó a ministrar ambos. Si para Dios nuestros cuerpos con su necesidad de alimento, de refugio, de proclamación son tan importantes como nuestras necesidades espirituales, quiere decir que Él se preocupa tanto de una mala digestión que no nos deja dormir, como de mi falta de arrepentimiento que no me deja vivir. Entonces, ¿es negligente que yo me concentre solo en la parte espiritual del Evangelio y desatienda la parte física? De aquí nació la frase: un hombre no puede escuchar el Evangelio con un dolor de muela. Y no puedes predicar salvación a un hombre que está con el estómago vacío. Este era un evangelio desacralizado, libre de toda falta de espiritualidad. No estaba atado a un edificio, podía ser predicado en cualquier lugar. No necesitaba un género específico. Hombres y mujeres podían proclamarlo. No necesitaba una clase especial de personas. Todo el mundo estaba invitado a compartirlo. Obreros, mineros, ejecutivos, dueñas de casa. Tú, yo podríamos haberlo hecho en ese entonces. En el mejor sentido de la palabra, era un evangelismo mundano. En el mejor sentido de la palabra. Los instrumentos y métodos que William Booth usó para proclamarlo también lo eran. ¿Qué más mundano que usar melodías populares de aquellos que se entonaban en los bares y ponerles letra cristiana para copiarlas en los himnarios que él llamó cancionero y cantarlas en sus servicios que él llamó reuniones, para ser dirigidas desde un púlpito que él llamó la plataforma? Cuando lo criticaron por usar los himnos de tan dudosa procedencia, exclamó: ¿por qué tenemos que dejarle al diablo las mejores melodías?, dijo William Booth. Él reclutó todo aquello que entretenía y deleitaba y tenía cautiva a toda la sociedad victoriana en la década de 1865 en Inglaterra. Lo bendijo en el nombre de Jehová y lo envió de vuelta a proclamar el Evangelio eterno, para que fueran a las calles, para que fueran a los burdeles, a los antros de perdición de Gran Bretaña. ¡Qué gran dolor de cabeza se habrá llevado el diablo cuando oyó sus melodías proclamando las buenas nuevas! O sus salones de perdición, albergando servicios religiosos, y a sus esclavos que había encadenado cuidadosamente con engaños y con muchos vicios, pregonando la libertad que hay en todo aquel que se aferra a la gracia del Señor. Verdaderamente su reino era atacado con esta guerra santa. Sí, estaban y estamos en guerra, pero en guerra contra el pecado, en guerra contra los vicios, en guerra contra la mentira, en guerra contra todo lo que está contra Dios, lo que nos manda la palabra de Dios. Este era el evangelio que reconocía que todo era de Dios, que tomaba en serio la parte material del mundo y se declaraba con derecho a hacer uso de ella para proclamar el evangelio y poder hacer la proclamación sin discriminación. Pronto la sociedad londinense comenzó a ver prostitutas, borrachos, publicanos que se paraban en medio de una congregación o en medio de una calle y decía: Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado, Cristo me ayudó a vencer el vicio. Esta línea de pensamiento dio origen a una serie de proclamas sociales que hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Pero en ese tiempo no se acostumbraba en el quehacer de la iglesia.
Lógicamente, todo esto enfocó en un movimiento en las clases más necesitadas. Se estima que sale solo el 2%. En ese tiempo, de esta gente necesitada concurría a las iglesias, porque les parecía poco frías, muy frías digo, convencionales, clasistas. Esta era la visión que traían los nuevos oficiales que cruzaron nuestras fronteras. Si queremos comprenderlos, debemos mirar sus acciones a través de esta mirada. La fuerza de esta convicción hizo que gente común, sin muchos dotes especiales, la mayoría sin educación, se levantara. Es lo que hoy tenemos del Ejército de Salvación en muchas partes del mundo. Cuando el Ejército de Salvación se avecina a Chile, a Perú, a Bolivia y Ecuador, viene con nuevos bríos. Es verdad que muchas veces nos trajeron este mensaje con una envoltura anglosajona y que no siempre fue el mejor vehículo para transportarlo, y con ocasiones fue un factor negativo. Por ejemplo, en Argentina, el primer país latinoamericano que recibió al Ejército de Salvación, comenzó sus reuniones en inglés. Los primeros gritos de guerras fueron en inglés. Los primeros cadetes que entraron para poder estudiar debían saber inglés. Algo negativo que no hacía avanzar la obra. Se dieron cuenta y cambiaron de estrategia. Muchas aristas de corte sajón podrían haberse realizado para difundir el mensaje de una forma más acorde a lo que nosotros, los latinos, sabemos y estamos acostumbrados. Pero ellos decían, si tuvo éxito en Londres, tiene que tener éxito en Santiago, tiene que tener éxito en Lima, tiene que tener éxito en La Paz, en Quito, en Pekín o en Nueva York. Porque su afán era proclamar, proclamar, proclamar y proclamar el Evangelio. Cuando sumamos esto a la apertura que nosotros como latinos tenemos de los extranjeros, pero los extranjeros que venían de Europa, abrimos nuestras puertas y los podemos escuchar. Habiendo dicho esto, nos inunda un sentido de agradecimiento al contemplar las actuaciones de los primeros salvacionistas de nuestros países. Nos sacamos el sombrero y saludamos con fervor sus esfuerzos y sus sacrificios. De ellos recibimos un ejército que, aunque pueda tener detalles ajenos a nuestra cultura, es nuestro Ejército de Salvación. Un lugar donde Dios nos ha llamado a servirles y que Él nos ha permitido quedarnos para bien o para mal. El Señor ha bendecido esta posición ya que han transcurrido 157 años que estamos cumpliendo hoy día en el mundo entero. En Chile, 113 años. En Perú, 112 años. En Bolivia, 102 años. En Ecuador, solo hace 37 años. Y aún estamos en pie y con ganas de luchar. No podemos olvidar que el Ejército de Salvación fue el instrumento que Dios usó para hacernos nacer a su verdad. A ti, salvacionista, y a mí. ¿Cómo podremos enemistarnos con el dolor, con el doctor que nos trajo a la vida? Con la llegada de los Bonnet, el Ejército de Salvación se hizo presente en nuestros países. El brigadier Bonnet, su señora y su pequeño hijo Stanley habían descendido del barco en Valparaíso. Estaban llegando. Estaba comenzando una nueva etapa. 2 soldados y un joven soldado. 3. Las estadísticas comenzaron a moverse. La próxima semana continuaremos con Caminos de Gloria. Dios te bendiga.